Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Medical Televisión. Les recordamos, vamos a estar martes y también el próximo domingo al aire con este programa. 11 72 01 0101 es el teléfono para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. En el primer bloque vamos a hablar de encefalopatía crónica con el doctor Tomás. Usted lo conoce, el especialista neurólogo que siempre nos visita cordialmente, nos asesora también en Medical Televisión. Y en el segundo bloque de este programa, un invitado especial, es el doctor Gervasio Salgado. Vamos a hablar de de cáncer colorectal, un tema que nos preocupa y nos ocupa también como periodistas. Tenemos preparado un informe para conocer los datos que se manejan en la República Argentina acerca de este tema y con él vamos a ahondar en la enfermedad. Voy a saludar al doctor Facundo Tomás. ¿Cómo estás, ¿Cómo Facundo? estás, Nora? Bienvenido a Buenas tardes Medical a Televisión. buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, vamos a presentar un informe que hemos preparado con la producción para entrar de lleno en esta temática que nos pareció muy importante abordar. A partir de hacerse público el caso de la niña proveniente de una comunidad originaria del norte provincial que padece encefalopatía crónica, quisimos abordar el tema para conocer con rigor científico más acerca de esta patología. Según el parte médico del hospital que atendió a la niña de 12 años, su enfermedad es degenerativa y progresiva, que afecta el sistema neurológico, pero además provoca un sostenido deterioro físico. No puede alimentarse por sus propios medios, sufre de episodios convulsivos y una progresiva pérdida de visión. Todo este cuadro es lo que determina el diagnóstico de la enfermedad y sobre ello no tenemos ningún cambio, sostienen autoridades sanitarias, salvo otorgarle una mejor calidad de vida. La encefalopatía crónica se define como un conjunto de alteraciones de los movimientos, tono muscular o postura causado por un daño a un cerebro en desarrollo. Esta agresión cerebral debe haber ocurrido antes del nacimiento o hasta dentro de los primeros 3 años de vida. Su principal manifestación suele ser motora, parálisis cerebral, con o sin trastornos cognitivos, retraso mental, de la comunicación sensorial, conductuales o epilepsia. Antes era llamada parálisis cerebral infantil y es la primera causa de discapacidad motora en la infancia. Su prevalencia es de 1.5 a 3 por 1000 recién nacidos y aumenta a 50 por 1000 en prematuros. El doctor Facundo Tomás es especialista en neurología. 11 72 01 01 01. Usted puede hacerle llegar cualquier inquietud. Doctor, ¿coincide con el informe? ¿Esto es lo que antes llamábamos parálisis cerebral infantil? Sí, un poco, en realidad para aclarar, está bien la parte del informe de lo que habla de la parálisis cerebral, pero lo que no está claro es lo de la niña, Ajá, ¿sí? Porque la niña tiene una enfermedad, por lo que veo ahí, degenerativa y sí, progresiva. Y ahí hay que tener claro, la parálisis cerebral o encefalopatía crónica no evolutiva es no progresiva. ajá. De hecho, hay un daño que puede ser en el embarazo, en el parto o hasta los 3 años, y el daño queda hecho en ese momento y no progresa. El paciente queda con secuelas, pero no es una enfermedad progresiva. Bien. La encefalopatía crónica no evolutiva o parálisis cerebral. En el caso de esta niña, conozco por las noticias y todo, es una enfermedad progresiva, degenerativa, por ende escaparía un poco a esa definición de parálisis cerebral. Estaríamos hablando de alguna otra enfermedad que va dañando progresivamente su cerebro, ¿no? Bien, ¿cuáles son los traumas que antes del nacimiento o posterior en los primeros días pueden dañar el cerebro de una persona? Bueno, hay distintas etiologías de las encefalopatías crónicas no evolutivas. Entre las más comunes se puede hablar, bueno, de alteraciones genéticas, ¿sí? Existen muchas, diversas, eh, patologías complejas, algunas más raras, patologías metabólicas,
¿sí? Metabólica por acumulación de ácidos grasos, por acumulación de proteínas, de glucógeno, que son elementos que tenemos en el organismo. Patologías infecciosas, ¿sí? Se sabe y está claro que la mujer que va a buscar un embarazo, lo que sea, tiene que tener las vacunas para rubiola, bueno, sabemos que el citomegalovirus, que el herpes, que la sífilis, todas son patologías que pueden generar un daño intraútero. Más allá de eso, en el momento del parto, si el bebé, si el parto es un parto prolongado, donde puede haber hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro, también se puede generar un daño. Tenemos los daños vasculares, aquellos prematuros que pueden tener sangrados, hemorragias cerebrales y eso también dejar un daño. Todos estos daños son daños fijos que no progresan. Se produjo el daño ahí y quedó una secuela. Bien. Y Y a nunca posterior. son reversibles. No son, generalmente cuando ya hay un daño encefálico no es algo reversible. Lo que sí tenemos es que los niños, a diferencia de la persona de la tercera edad, tiene, creo que alguna vez lo hablamos, la plasticidad cerebral. Entonces el niño siempre tiene más chances de recuperación, por lo que áreas sanas del cerebro se pueden hacer cargo de áreas lesionadas. Bien. ¿Sí? ¿Y cuáles son las estrategias que se usarían para que eso suceda? Bueno, siempre está todo el manejo de estos pacientes, siempre es algo multidisciplinario, ¿no? Siempre trabajando desde la psicoterapia, desde la fonoaudiología, desde la fisioterapia, por supuesto todo acompañado por un médico, generalmente un neuropediatra, el pediatra que es el que maneja Lo que este se llama equipo, estimulación temprana estimulación también, ¿no? temprana. Ahora, Estimulación temprana. doctor, estas personas con este problema, el resto de su vida deben realizar este tipo de gimnasia y de tratamiento multidisciplinario. En general sí, en general es algo que necesitan hacerlo constantemente. ¿Sí? Si el daño es muy leve, que ocurre, puede ser un grado leve de parálisis cerebral, bueno, podría llegar a no necesitar hacerlo toda la vida, pero en general cuando hay un daño importante, sí. Bien, ¿quedarían con predisposición para el resto de las enfermedades, de alguna manera? Y en realidad, orgánicamente, digamos, su organismo no es muy diferente a cualquier otro niño, o sea que no habría predisposición, por ejemplo, para patologías infecciosas y ese tipo de patologías. Por supuesto que si el daño cerebral es grande y el pacientito queda con secuelas muy importantes, como por ejemplo alimentación por sonda, como por ejemplo, sí, está predispuesto a mayores problemas nutricionales, a mayores problemas infecciosos. Pero si no, el déficit no es tan grande, no debería tener ninguna predisposición distinta, ¿sí? En ese sentido. Bien, si hablamos de predisposición genética, ¿hay algo relacionado o no? No, en realidad son alteraciones, en general, son alteraciones genéticas que hace el propio niño, ¿sí? No, Ajá, no es algo en general heredado, exacto. ¿sí? Sino que es una alteración de sus genes intraútero, ¿sí? O sea, no lo heredó por ahí de la madre o el padre, sino que lo hizo la alteración. A partir de eso, bueno, se desarrolla toda una enfermedad genética, como te digo, que hay muchísimas. Algunas de estas se conjuga con estas alteraciones metabólicas que te decía, y bueno, y hay otras que pueden ser incluso encefalopatías de tipo epiléptica, bueno, son niños que generalmente más, porque para que quede claro, cuando hablamos de encefalopatía crónica, hay un déficit que generalmente es motor. El niño tiene algún déficit motor, que puede ser una parálisis, puede ser una inestabilidad, una ataxia que le llamamos, pero a eso se le puede sumar epilepsia asociada, retraso mental o no, puede Ajá. tenerlo o no, puede tener ceguera, puede tener hipoacusia, puede tener otros signos asociados. Y eso sí, por ahí predisponer Y en a cuanto a la cierto. expectativa de vida de estos pacientes, doctor. Siempre depende del daño, como decíamos, si Ujú. el daño es leve, la expectativa no debería cambiar mucho, si el daño es más severo, bueno, por supuesto se reduce un poco y también depende mucho de los cuidados, la atención que tenga el paciente y bueno, y el manejo multidisciplinario que hablamos, que eso es lo que va a permitir o evitar en todo caso las complicaciones que pueden tener.
Claro, en el caso de este periodístico, ¿no? Que toma tanta relevancia, entonces que como medio de comunicación repetimos el nombre de la encefalopatía crónica y no sabemos muy bien de qué se trata, pero vemos que hay una criatura que tiene una alimentación nasogástrica, que ya se va comprometiendo otros sistemas, ¿no? Es Exactamente. más difícil. Es acá, bueno, donde no me animo por ahí a decir, como digo, mucho, porque en realidad sé de esto por los medios también, pero por lo que veo y que declaró el doctor Calvo y todo, estamos hablando de algo progresivo. Ujú. Por ende, estaríamos hablando de otro tipo de patología mucho más severa, porque esto sí, por más que uno tenga todos los cuidados, va a llevar a un deterioro cada vez mayor, al punto de llegar a no poder hablar, a no poder alimentarse, no poder ver, y todas estas cuestiones que a la larga van a traer. Doctor, hay otra variable, ¿no? Que nos llamaba la atención también como periodistas y que tiene que ver con la emoción, ¿no? Su familia originaria y también con muchas limitaciones para poder contarnos el cuadro de la criatura, nos decía que hace muy poquito tiempo había fallecido la mamá y que de pronto un cuadro de depresión había agudizado su estado general. ¿Esto es posible? Es posible, seguro que sí. La parte anímica influye, siempre lo decimos, en todas las patologías y patologías neurológicas sobre todo. Es posible que haya generado un negativismo en ella, incluso en su alimentación, en sus cuidados, en todo. Este, pero esto es una opinión personal. Creo que hay algo más allá de Ujú. una depresión, ¿sí? Estamos hablando de una patología orgánica, aparentemente, a lo que se le puede haber sumado todo un trastorno anímico a partir de la muerte de la madre. Bien, doctor, la desnutrición, tanto de una mamá como de una criatura en desarrollo, ¿podría provocar esta enfermedad? A ver, la desnutrición puede traer muchas complicaciones, ¿sí? Y hay déficit de ciertas vitaminas este, cuando uno entra en un estado de desnutrición que pueden traer encefalopatías también, ¿sí? Ajá, Pueden generar encefalopatía, un déficit de vitamina, de ciertos tipos de vitaminas. Eh, Te vuelvo a repetir, en este caso creo que es más una consecuencia que una causa, ¿sí? De todo esto. La enfermedad en sí, sumado por ahí a los pocos cuidados que puede haber tenido y todo lo demás, pero creo que la desnutrición es más una consecuencia. A raíz de estar alimentada por sonda, por ahí no podía recibir todos los aportes que necesita un niño que está creciendo y bien. todo lo demás. Desde la panza de la mamá, ¿ya se puede, a través de algún estudio, determinar si de una criatura va a sufrir de esta enfermedad? ¿Se puede anticipar a través de una Se pueden ecografía o un anticipar estudio? muchas Ajá, enfermedades, muchas enfermedades. Esta sinceramente no sé exactamente exactamente, qué la enfermedad es, sí. pero cuando hablamos de encefalopatía crónica no evolutiva, la parálisis cerebral y de otras Sí. enfermedades degenerativas se pueden anticipar. Hoy hay estudios desde muy temprana edad donde se evalúa encéfalo, se evalúa corazón, a través de ecografías, de imágenes, donde uno ya puede ir teniendo un panorama frente a qué se va a enfrentar y estar preparado, ¿sí? Ujú. Para poder manejar toda esa situación con el niño, con la familia, con los médicos que van a seguir a ese paciente. Bueno, Claro. Y ahí volvemos al principio, ¿no? Prepararnos para un trabajo multidisciplinario con la exacto. criatura. Eso es muy importante y lo que decíamos recién, es muy importante la consulta temprana. Porque cuando hablamos también de encefalopatía crónica, muchas veces el niño nace bien. Tenemos Ujú, que tener en cuenta que hasta los 3 años, según decía el informe, se considera que puede producirse un daño. ujú. Entonces, cualquier signo, síntoma que yo detecte en mi hijo, tiene que llevarme a la consulta temprana, Bien, ¿sí? Porque eso va a hacer que se puedan hacer muchas cosas más. bien. Doctor, usted ya conoce desde la casa, conoce la dinámica del programa. Tenemos consultas de nuestros televidentes. ¿Se anima a responderlas rápido antes de terminar el Sí, por bloque? supuesto. 11 72 01 0101, señor director, si ponemos la tablet en el aire. Buenas tardes. Yo tengo crisis convulsivas desde hace 30 años y en estos últimos meses siento un fuerte dolor en la cabeza frente del lado derecho y según estudios médicos tengo una lesión en el lado izquierdo. Bien, a ver, bueno, este es otro tema, ¿no? Estaríamos Sí, sí, hablando de sí. un paciente epiléptico que habría que ver qué tipo de epilepsia tiene, porque muchas epilepsias son secundarias de lesión y otras no. Ujú. Al que se le ha sumado una cefalea, un dolor de cabeza.
que no es que todo epiléptico va a tener cefalea, o sea que lo tomaría como algo aparte. Y bueno, y en cuanto a la lesión que dice, no tiene relación al dolor, porque la lesión es del lado izquierdo, creo que dice, y su cefalea es derecha. Probablemente tenga una cefalea tensional asociada o alguna otra cosa, una migraña. Es muy difícil saberlo simplemente por eso, pero sí, le diría que debería hacer la consulta como para poder evaluar bien, examinarlo y bueno, si hay que hacer algún tipo de Como siempre estudio. lo decimos, antes de nada consultar al profesional médico y hacer todos los estudios. Otra consulta, ponemos en el aire a nuestro televidente. Buenas tardes, feliz día para la periodista, muchas gracias. Mi consulta para el doctor Tomás es si el parto con forceps desarrolla alguna patología neurológica en el niño. A ver, no es que todo parto con forceps va a desarrollar una patología, pero sí hay más riesgo. Hay más riesgo de lesión ante partos que son traumáticos y todo, que podrían generar un daño a nivel encefálico. Pero quiero que aclarar, o sea, es algo que en algunos casos es necesario y no es algo que vaya de la mano siempre, sí o sí, de un daño encefálico. ¿Sí? La mayoría de las veces seguro que no. Bien, me parece que volvemos con encefalopatía crónica. Encefalopatía Doctor, crónica. hay una pregunta aquí. Buenas tardes, pregunta el doctor. ¿Esta enfermedad perjudica el nivel intelectual? Bueno, lo que decíamos, en muchos casos se asocia al retraso mental. ¿Sí? Siempre depende la zona del cerebro que se dañó. Puede ser un cuadro puramente motor, donde el niño va a tener la inteligencia completamente normal, puede estudiar, hacer su carrera, todo sin ningún problema, con un déficit motor probablemente, o puede haber un daño en ciertas áreas del cerebro que afecte la parte cognitiva, que es lo que produce un retraso mental. Doctor, hoy no quiero irme sin recordar que la Organización Mundial de la Salud estipula este día como el día para tomar conciencia sobre el síndrome de Tourette. ¿En qué consiste? Rápidamente nos puede explicar. Bueno, es una enfermedad, digamos, de las poco frecuentes, por decirlo de alguna manera, genética, donde básicamente se compone de una serie de tics, por decirlo de alguna manera. Tics son ciertos signos irreprimibles que uno no puede controlar, que pueden ser motores, que pueden ser vocalizaciones, que pueden ser gestuales, donde el paciente constantemente convive con estos tics y son, como decimos, conductas que no las puede reprimir, no las puede controlar. Entonces hay que adaptarse, saber llevarlos. Bueno, es todo un tratamiento, en cierta forma medicamentoso, pero en cierta forma, como decíamos, acompañado de una serie de rehabilitación y todo lo demás. Pero bueno, se trata de eso. Bien, doctor, lo llevo nuevamente a nuestros televidentes, que están entrando varios mensajes. Los pacientes con encefalopatía tienen bajo tiempo de sobrevida, dice esta televidente. No necesariamente, lo que decíamos al principio, o sea, si el paciente el daño es leve, su sobrevida va a ser la misma que cualquier otro niño. Mientras que si es severo, por supuesto que sí, se reduce y también depende de los cuidados que decíamos, ¿no? Bien, a este televidente parece que se le cayó el párpado de un ojo y ahora se abrió y se le cerró el otro. ¿Es un problema neurológico, doctor? Puede serlo, pero, o sea, no estaríamos por ahí hablando de estas patologías. Puede ser una miastenia. No, usted sabe que nuestros oyentes y no, televidentes está nos bien. preguntan sobre todo. Te aclaro porque por ahí podría ser una miastenia. La miastenia es una enfermedad neuromuscular que te puede provocar caída del párpado de un lado, posteriormente se recupera, cae el otro. Al margen puede dar debilidad de brazo, de pierna, otras cosas más, pero pensando lo mismo, o sea, siempre hay que por ahí revisarlo, ver un poco de qué se trata. Bien. Pero puede ser algo neurológico. Tengo otra pregunta de este televidente que nos decía que hacía crisis convulsivas desde hace 30 años. Dice que le quería preguntar si por los dolores de cabeza que hacía referencia hace un rato le podría llegar a dar una ACV. A ver, sería difícil. No es, si bien la cefalea se asume como un síntoma
Un síntoma para pensar en ACV no es de los síntomas principales. El que duele, que suele doler es el ACV hemorrágico, que es cuando sale sangre de la arteria. Y generalmente duele cuando ya sale sangre, o sea, no te va a doler previamente. Por eso esto de que me podría dar una ACV si me duele la cabeza, y yo pensaría que no. Sí hay que estudiar porque puede haber otra patología, no ACV, otra patología que puede ser orgánica o no, y todo tiene tratamiento. Eso es lo bueno hoy. Entonces, se puede ayudar mucho. Y si uno va a verlo al doctor Tomás, porque ya me pasó de ir con un dolor de cabeza, te hace estudios completos para descartar cualquier Descartar cosa, todo, ¿no? es lo primero. Buenas tardes, muy buen programa. Tuve un embarazo bien controlado. Tuve una niña con 5 kilos, donde me costó mucho tenerla. Al nacer se asfixió adentro de mi panza. Hoy tiene parálisis cerebral, nos dice esta televidente. Gracias por compartir tu historia. Sí, es una de las causas que decíamos, la hipoxia perinatal, el momento del parto. Hola, buenas tardes. Para saber dónde atiende el neurólogo Tomás, ahora nuestra producción se lo va a contar en forma privada. Yo agradezco a todos los que nos están mandando mensajitos. Nos hemos quedado sin tiempo. Doctor, muchas gracias por haber venido Gracias a a América vos Televisión. y muchas felicidades. Gracias, gracias. Tarde, pero bueno. Igualmente a ustedes que de una u otra manera ejercen un rol periodístico llevando información a la gente. No, te agradezco. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva de allí, porque vamos a tener el privilegio de poder entrevistar al doctor Gervasio Salgado, un especialista reconocido en el mundo entero en esta temática colon rectal. Pero en el próximo bloque usted le va a hacer preguntas, claro, por supuesto, ya volvemos.